Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Con una economía que no da signos de ralentización a nivel global, tenemos las bolsas también en máximos. Vamos a analizar cuáles son los riesgos, las oportunidades y los activos donde podemos encontrar cierto refugio en el momento actual, y para ello nos acompaña Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, muy bien. Muchas gracias. Manuel López Torrens, director general de Estrategias de Inversión. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Hola, Daniel. Un placer tenerte aquí, no solo por tu papel de economista ilustre y combativo, además, con presencia en medios, sino por ser un hombre de mercados, ¿no? Yo siempre pienso en Daniel Lacalle como un hombre de mercados. Tiene su famoso libro Nosotros los mercados, que leí con muchísimo interés, un libro hasta divertido, con muchísimas anécdotas, y además que coincide mucho con la filosofía de estrategias de inversión, donde decimos que los mercados somos todos, claro. Estés invertido o no. Siempre es bueno tener unos mercados de capitales buenos, todos nos beneficiamos, eso aporta al PIB, da crecimiento y eso favorece la vida de todo el mundo. Un discurso que hoy quizá no es el más que esté en boga. Pero por entrar un poco en materia, usted fue Investor Relations en compañías como Repsol, Enagas, en una época que algunos consideramos la época dorada de España, ¿no? El capitalismo popular, las privatizaciones, la entrada del euro. ¿Cómo recuerda aquellos años? ¿Cómo recuerdo aquellos años? Pues con dificultad, porque uno ya tiene una edad, pero la verdad es que con mucha ilusión, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de empezar a trabajar en el mundo corporativo y financiero cuando estábamos literalmente pues en pañales, ¿no? En Repsol hicimos la primera emisión de papel comercial de la historia de España, hicimos la primera emisión de swaps de moneda con el marco y la peseta a nivel grande, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues en una época muy, la verdad es que muy ilusionante, sobre todo por lo que tú acabas de, digamos, inferir, ¿no? Que es esa visión de que cuando se sacaba a bolsa una empresa era algo, una oportunidad para que todo el mundo ganase dinero y bueno, acompañase a la empresa en su éxito, ¿no? No se veía las cosas de una manera tan maniquea como se ven ahora, ¿no? Y era una oportunidad fantástica de conversación con los inversores. Yo lo recuerdo con amigos, y la razón por la que después yo cambié 180 grados y me fui al lado financiero y al mundo de los mercados y los hedge funds fue precisamente por esa interacción con inversores que lo que nos daban era una visión muy positiva, y en aquella época pues España todo era una oportunidad. Sin embargo, hoy tenemos prácticamente lo contrario, ¿no? Mercados muy secos, no solo en España, ausencia de OPVs y un marco no muy friendly hacia los mercados, pese a que Mario Draghi, Enrico Letta, la propia Bolsas y Mercados, está diciendo si Europa no quiere perder el tren de la competitividad, tiene que dinamizar sus mercados de capitales. Eso parece un brindis al sol porque no se ven medidas concretas, al revés. En los últimos años, si se repasa en España, se ha penalizado las pensiones, a la SICAV, impuesto a las fortunas, a las eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas cree que habría que tomar en Europa para, ya no digo competir, que es otra galaxia de Estados Unidos, pero para volver a poner un poco los mercados europeos en órbita? Sí, yo creo que el gran problema de los mensajes que dan el informe Letta, el informe Draghi, este tipo de mensajes, es que son como maximalistas, que empiezan con hay que, ¿no? ¿Cómo que hay que? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Qué? Vamos a hablar de acciones concretas, ¿no? ¿Cuál es el problema del informe Draghi y el informe Letta? Pues que en vez de reconocer los gigantescos problemas que la propia Unión Europea ha creado, que van contra sí misma, lo que hacen es decir que es un problema de mayor centralización, error, y que se soluciona todo metiendo mucho dinero, a ver qué sale, ¿no? Entonces eso no funciona, eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es algo que es muy difícil políticamente, pero es que la razón por la que ocurre todo esto empieza por ser fiscal. La enorme cantidad de desincentivos fiscales, tú has citado algunos, pero los desincentivos fiscales que hay, por ejemplo, a que una startup salga a bolsa, son brutales, ¿no? Los desincentivos que hay son gigantescos, no solamente también a nivel fiscal, sino a nivel regulatorio. Entonces, cuando hablamos de la Unión Europea, muchas veces dicen, no, es que lo que hay que hacer es reformar, facilitar, no, hay que eliminar.
hay que eliminar. Lo dije recientemente en el Parlamento Europeo con una reacción sorprendente, ¿eh? Y digo sorprendente porque parecía que la gente estaba más o menos de acuerdo. Hay que eliminar, no puede ser, no va a funcionar que una Unión Europea que ha llegado a este nivel de anquilosamiento empiece a funcionar simplemente haciendo un grupo de, como quiere Draghi con toda su buena voluntad, un grupo de empresarios y de políticos que decidan dónde invertir esas cantidades ingentes. No tiene ningún sentido. Las empresas de telecomunicaciones europeas, que ahora son dinosaurios en extinción, tenían en la época que comentabas tú antes, el balance, la capacidad de invertir en lo que quisieran, como quisieran y cuando quisieran. Tenían el mundo por delante y tenían bala de oro. Y ni una sola invirtió ni en Amazon, ni en Google, ni en Netflix, ni en ninguna de estas cosas. El problema de esta visión centralista es la idea de que vas a conseguir grandes líderes de tecnología, grandes líderes de finanzas o de lo que sea, de arriba a abajo. Tiene que ser de abajo a arriba, ¿no? Entonces yo creo que claramente pues la Unión Europea tiene que empezar a desmontar esa arquitectura de normativismo que lo que nos ha llevado es al fracaso y sobre todo a la pérdida de oportunidades. La Unión Europea tiene capital humano, tiene capital emprendedor, tiene capital financiero. Todos los problemas vienen de un exceso de regulación que hace imposible, una empresa como Netflix es imposible en Europa. Es imposible porque, claro, la gente la ve ahora y dice que es un gigante, pero lo que no ve es todo el proceso que hubo antes, en el que hoy, simplemente por las cuestiones regulatorias y las exigencias regulatorias, tendría completamente seco el mercado de financiación antes de llegar a ser algo. Cuando, no sé si la gente se acuerda, pero Netflix antes era un servicio que te enviaba los vídeos físicamente por correo. Sí, porque cuando hablamos de Estados Unidos es verdad que se esperan OPVs importantes, ¿no?, dentro del sector de la inteligencia artificial, cuando aquí en Europa, como estabais comentando, no se espera casi ninguna. Al final, Europa está perdiendo competitividad en sectores que son clave dentro del futuro. China está cogiendo su parte de la tarta en tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, Estados Unidos también. ¿Europa cómo va a quedar? Europa no es un problema de talento. Algunas de esas OPVs se van a hacer con talento europeo. Lo que ocurre es que en Europa el normativismo, la regulación excesiva y la fiscalidad están orientadas al terror, a que haya destrucción creativa, y la destrucción creativa es esencial en el mundo de la tecnología. No existe el mundo de la tecnología sin destrucción creativa, no existe un Apple sin la cantidad de productos que han fracasado en la propia Apple y en otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunas de esas OPVs pues serán un fracaso, irán mal, seguro, y otras serán un éxito espectacular, ¿no? En Europa tenemos que cambiar la mentalidad no, vuelvo a repetir, no es cambiar la mentalidad, es eliminar páginas y páginas y páginas, por decirlo de manera física, de una regulación que lo que hace es asfixiar la posibilidad de que eso ocurra en Europa. Y claro, también, ¿por qué van a salir esas OPVs? Porque hay apetito por la inversión, ¿no? Van a salir una serie de OPVs en un entorno en el que hay un montón de gente que dice que hay mucho riesgo en la inteligencia artificial, pero hay un montón de inversores encantados de tomar riesgo con la inteligencia artificial. Pongamos en común todo eso, ¿no? Yo creo que ese es el problema. En la Unión Europea, vuelvo a repetir, tenemos capital humano, tenemos capital financiero y tenemos capital emprendedor. Lo que nos sobra por todos los lados es regulación y una fiscalidad equivocada, porque claro, piénsalo también, participas en una OPV que tiene riesgo y etcétera, y resulta, imagínate que te va bien y aparecen los holandeses y te ponen un impuesto a la ganancia de capitales
sin haberla generado todavía. Es que es alucinante. Estamos haciendo todo, porque no es solamente, siempre se habla de Francia o de España, estamos haciendo todo desde un punto de vista del expolio como prioridad absoluta, ¿no? Sin embargo, hay un problema de comunicación, entiendo, ¿no? Hay que recordarle a la clase política y a la sociedad que la clave no es la deuda, sino el capital, claro. Y recordar que el capital es dinero que se pone a trabajar, invierte, genera crecimiento, pero también tiene retorno. Si no tiene retorno, el capital no se va a mover. Claro. Esa es la esencia del capitalismo, pero eso hoy en día es un mensaje que está poco menos que proscrito en Europa. ¿Cómo se puede revertir eso a nivel comunicación, penetración política y social? No está proscrito en Europa, está proscrito entre una élite muy pequeña, extremadamente pequeña, que hace mucho ruido, sea político, sea regulatorio, sea mediático, pero es muy pequeña. Los europeos no piensan así. Estoy de acuerdo en que eso es lo que decía Churchill, que en un campo lleno de magníficas vacas los que hacen ruido son los grillos. El problema de Europa es que se está confundiendo la opinión pública con la opinión publicada. Los ciudadanos europeos, al contrario, los ciudadanos europeos se ha demostrado que, y se demuestra en las posiciones de los euroespañoles, etcétera, que son muy proclives a defender el empresariado. ¿Por qué? Porque es la Europa de pequeñas empresas, ¿no? Entonces, eso viene de una pequeñísima élite que tiene un interés personal, y que a mí me da exactamente igual, que tiene un interés personal que es el de tener una cuota de mercado muy pequeña, pero en la que en la que ellos tengan un porcentaje muy grande. Es decir, que le prefieren ser cabeza de ratón a ser cola de león, ¿no? Entonces, pero eso está cambiando y tiene que cambiar. Y eso lo ves perfectamente en Davos, ¿no? En Davos hemos pasado de un aburrimiento, una cosa de estas total, en el que todo el mundo decía las mismas estupideces. No hay que pensar en ganar dinero, no sé qué, parecía aquello como una especie de reunión de mocedades, con todo mi respeto a mocedades, hay mensajes únicos, completamente vacíos, ¿sabes?, etcétera. Y eso está cambiando también en Davos, ha cambiado en los 2 últimos años y ya están viéndole las orejas al lobo. Bueno, pues eso es una gran oportunidad para Europa. Yo soy optimista con Europa, porque si hemos conseguido sobrevivir en este entorno, simplemente con levantar la bota, la Unión Europea sale para adelante muy rápidamente. Yo le quería preguntar precisamente por eso, porque da la sensación de que la economía aguanta, pase lo que pase, ¿no? Geopolítica, política, eventos inesperados. Hay tensiones geopolíticas, también crece la deuda de los estados, lo estamos viendo en Estados Unidos, aún así los mercados siguen confiados. No sé si es que la economía global está más fuerte de lo que pensamos o simplemente está dopada por la enorme deuda que hay en el sistema. No, a ver, la enorme deuda es creación de dinero y la creación de dinero artificial es inflación persistente y el empobrecimiento de la clase media y la destrucción de la clase media en los países desarrollados que lleva al descontento que estamos viviendo en todos los países europeos en particular. Eso es una consecuencia directa del inflacionismo y el inflacionismo es acudir a todos los eventos en los que ha habido alguna crisis o lo que sea, siempre con la misma receta, mucho más gasto público y mucho más deuda, que significa emisión de dinero, y que significa emisión de dinero que después pierde poder adquisitivo. Y la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. No se lo tengo que decir a la gente que nos está viendo aquí, pero hay que decírselo constantemente a la gente. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación. Entonces, es perfectamente normal que, claro, efectivamente, sube la deuda, pero entre comillas no pasa nada. Sí pasa, claro que pasa. Claro que pasa. Pasa que cualquier persona con la que hablas te dice que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, porque la moneda con la que se le está pagando su salario cada vez tiene un poder adquisitivo menor, porque
le dicen que baja, entre comillas, la inflación, pero las cosas que compra cada día continúan subiendo, obviamente, porque la inflación es acumulativa. Estamos viviendo una transferencia de riqueza del sector privado al sector público brutal. Y claro, históricamente lo que pasaba era que esa pérdida de poder adquisitivo, que se establecía en aproximadamente un 2%, nos parecía un buen quid pro quo, a cambio de tener mucho más acceso a crédito y tener mucha más capacidad de llevar a cabo nuestros proyectos. Pero ahora resulta que aunque las hipotecas son muy baratas, baratísimas de hecho, no te puedes comprar una casa. Resulta que aunque la tarjeta de crédito pues ha bajado muchísimo de coste, no te puedes permitir unas vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces resulta que esa especie de contrato inexistente pero tácito en el que aceptabas pérdida de poder adquisitivo a cambio de mayor crédito y por lo tanto mayores oportunidades de crecimiento, no está dando oportunidades de crecimiento a los ciudadanos, no está dando oportunidades de crecimiento a las empresas y simplemente está disparando la bola de ese leviatán que obviamente, como está ocurriendo en Japón, como está ocurriendo en Francia, como está ocurriendo en Reino Unido y como está ocurriendo en España, pues genera un gigantesco descontento entre los ciudadanos, ¿no? Está tocando un tema muy interesante, ese contrato social y económico implícito, que hay unas cuantas figuras ya que dicen que se va a romper y están anunciando el nuevo modelo, seguramente no para mañana, pero quizá para la segunda parte del siglo, más o menos, pero que ya están anunciando cosas que nos sacan de quicio, no solo a nosotros, a los políticos, y claro, ya han sido señalados como tecnooligarcas, etcétera, porque son personas, para empezar, que están generando estructuras por encima del Estado, ¿no? Redes sociales que llegan a todas partes, que aunque las intentes controlar son incontrolables, que si la cierro da igual porque soy capaz de darte cobertura gratis y no depender de tu red telefónica, y eso está enfureciendo, por supuesto, a la estructura política. ¿Cómo ve ese mundo que anuncian estos tecnooligarcas? Pues, por supuesto, Elon Musk, Durov, el de Telegram, etcétera. Bueno, lo primero es que el concepto de tecnooligarcas es un concepto insultante que no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que están viendo los estados es que la tecnología en general está diluyendo la capacidad de los estados de reprimir y de controlar la opinión publicada. Eso es muy importante. Entonces, los estados reaccionan de manera muy agresiva, con represión, ¿no? Pero fíjate lo que es la tecnología, que un estado que es un estado casi cuasi policial como es el chino, una VPN acaba con él. O sea, una VPN te permite que la prohibición a Google, a Facebook, etcétera, que tiene el Estado chino, cuando vas a China, la VPN te permite sobrepasar ese gigantesco poder estatal, ¿no? Entonces, no es que estos señores sean los nuevos dueños del mundo, porque ellos no son los dueños de nada, ¿no? Lo que pasa es que lo que han abierto es la democratización del acceso a la información. Y claro, eso le molesta muchísimo a los gobiernos, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo un familiar mío, bueno, mi abuelo era ministro y decía, es que las noticias son las noticias. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros digamos, ¿verdad? Noticias son las tres cosas que yo diga, todo lo demás no son noticias. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que los ciudadanos ahora mismo son la prensa. La prensa y todo esto está cambiando y está cambiando con ello el dinero. Y esto es importantísimo, porque claro, toda la estructura del sistema mal llamado de moderno, porque es el de toda la vida, está basado en la idea de que la deuda soberana es el activo de menor riesgo y por lo tanto en el balance de los bancos ese activo no necesita capital y por lo tanto tiene una especie de privilegio concedido por la legislación que ha muerto y que estamos en el año 2026 desde el año 2022, con la evidencia de que la deuda soberana no es el activo de reserva.
Los fondos de pensiones ya no, ya buscan tener menos renta fija y quieren más renta variable o deberían tener ninguna renta fija soberana, ¿no? Los bancos centrales cada vez compran menos deuda soberana. Todo eso es un cambio, y la tecnología lo que va a continuar haciendo, y le molestará muchísimo a mucha gente que vive de la entelequia de una cosa que ocurrió durante un periodo muy pequeño de la historia del dinero, que es el 60-40. Eso es una invención literalmente política, ¿no? Que tiene usted que tener un porcentaje de renta fija soberana que le va a dar estabilidad. ¿De dónde ha salido eso? De hecho, el activo de mayor riesgo no es ni el Bitcoin, ni las empresas tecnológicas, ni la renta variable. El activo de mayor riesgo es la renta fija soberana, porque es la que seguro te va a dar rentabilidad económica real negativa, con la represión financiera. Entonces, eso está cambiando, pero ya no es el futuro. Esto que estamos hablando, que dicen, no, es que fíjate qué futuro están pintando estas personas. No, están hablando del presente. Están hablando del presente, están hablando de que 50 bancos centrales del mundo compran mucho más oro que deuda soberana. Están hablando de que los fondos de pensiones, si quieren cubrir sus, ¿cómo se dice?, sus pasivos comprometidos, van a tener que introducir mucho más renta variable y muchísima más renta fija, etcétera. Entonces, claro, un sistema cuyo pilar fundamental es el activo sin riesgo. Me decía a mí un político ahora parlamentario europeo, me decía, pues yo sigo creyendo en el activo sin riesgo. Y digo, efectivamente, es fe. Tú crees, pero vamos, yo soy católico, yo creo en Dios, pero eso no significa que yo tenga que creer que va a aparecer aquí y me va a dar las cosas, sino que puedes creer en ello, pero no debes creer en ello como el activo sin riesgo. Y la deuda soberana no es a cámara lenta, es inexorable y diario. Por eso el oro se dispara, por eso la plata se dispara, por eso se disparan los activos de riesgo, aunque la economía, como tú dices, no lo está haciendo bien. Es la desfiatización, eso seguro. Entonces no creo yo soy un gran convencido de que estas personas a las que está demonizando, ¿quién va a demonizar? ¿Quién va a demonizar a los líderes de las tecnológicas más que una persona que se ha inventado que le han puesto una bomba lapa para intentar manipular a la opinión pública? ¿Quién va a ser? Pues obviamente, claro, los que se inventan un bloqueo económico para disfrazar la hiperinflación que han generado, o los que se inventan una supuesta amenaza para esconder el estancamiento que han generado. Claro. Daniel, ahora que estamos hablando de activos y estamos hablando de mercados, si pudiéramos hacer una cartera en este momento, quitando deuda soberana, metiendo materias primas, a pesar de la fuerte caída que han tenido, solo la plata y demás, no sé si se meterían también criptoactivos, ¿cuáles serían los activos que contendría esa cartera? Ya nos ha dejado caer algunos, deuda soberana no, pero ¿qué sí meteríamos en esa cartera en el momento actual? A ver, si tienes la capacidad de gestionar a corto plazo duraciones, la deuda soberana puede ser interesante alguna. Jugar con la duración, ¿no? Que es lo que hace mucha gente con mucho éxito y me parece muy bien. Yo no demonizo ningún activo, depende del horizonte y del objetivo que tenga cada persona como inversor. Si eres una persona más joven, tienes que tomar muchísimo más riesgo. ¿Por qué? Porque estás en periodo de acumulación, ¿no? Entonces tienes que tomar mucho más riesgo, tienes que tener una cartera en la que efectivamente haya mucha más renta variable y sobre todo no en las empresas que normalmente llamamos defensivas. Tienes que tener mucho más criptoactivos, ese tipo de cosas, porque eso es lo que te va a generar. Luego, si ya tienes mi edad, pues ya has generado un capital, un patrimonio, entonces ya es preservar capital y ya tienes otra estructura de cartera.
Pero en general, lo interesante de lo que está ocurriendo ahora es que lo que antes era una diferencia abismal, ¿no?, entre lo que debería hacer una persona joven, que es tomar mucho riesgo y acumular capital de una manera en la que tenga mucha más renta variable, mucho más, yo qué sé, lo que quiera de activos de riesgo. Y cuando tenías ya cierta edad, entonces tenías que tener fundamentalmente más renta fija y cosas más cautelosas. Eso se ha acercado. Y eso se ha acercado porque las dos partes de mayor riesgo del mercado son lo que se supone que es lo que tiene menos riesgo y lo que es más volátil. Entonces, yo creo que una cartera tipo para una persona tiene que incluir mucha más renta variable en países desarrollados, apostando fundamentalmente. Esto es contraintuitivo, la gente tiende a pensar que lo que tienes que hacer es comprar las empresas que han ido mal, porque esas son las que se van a acercar a las que han ido bien. No, esta concentración que estamos viviendo, todo es reflejo de esa creación artificial de dinero. Por lo tanto, tienes que tener más renta variable en países desarrollados, apostar por los ganadores, no a que converjan los perdedores, tener riesgo como el que estábamos comentando. Tienes, por ejemplo, pues una cartera pequeña de criptoactivos sabiendo que alguno se te va a ir a cero. Claro que sí. Claro, pero eso tienes que ser consciente, y yo creo que la gente que invierte lo hace. Y luego, por supuesto, yo creo que el oro es un factor esencial para darte rentabilidades descorrelacionadas, ¿no? Entonces, pues depende también, obviamente, del horizonte temporal y del objetivo de rentabilidad que tenga la gente. Yo creo que lo que hay que tomar es básicamente riesgo en renta variable y en países desarrollados, y luego, pues obviamente, eso no significa que no haya oportunidades en países emergentes, etcétera, etcétera, pero cuando lo miras a largo plazo, no hay color. Cuando lo miras a largo plazo, no hay color. Tienes que ser consciente de que lo que está cambiando es el concepto de valor, ¿no? Antes tenía valor tener cosas físicas. Yo empecé mi carrera como analista analizando empresas en suma de partes según la valoración de sus activos. Pues ahora que tengas una cosa ahí anclada al suelo, con mucho ladrillo, no deja de ser un activo cautivo que de hecho tiene menos valor porque te lo van a crujir a impuestos, ¿de acuerdo? Entonces tiene más valor algo que está por ahí en la nube a algo que está en el suelo, al contrario de lo que tendemos a pensar. Bueno, pues yo creo que todo eso conforma una cartera. Claro, la gente pensará, pues qué poca concreción está dando Daniel en la calle. Por supuesto, porque depende de tu edad, depende de tu objetivo y depende de tu perfil de riesgo, pero creo que tienes que tomar, tanto una persona mayor como una persona joven tiene que tomar mucho más riesgo de lo que percibe como riesgo. A mí lo que me parece que tiene más riesgo, como he dicho, prestarle a un gobierno que no me va a pagar. Es que es una cosa, es alucinante que la gente piense que eso no tiene riesgo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tomar mucho más riesgo, mucha más renta variable en economías desarrolladas, y sobre todo no caer en el juego de la rotación de perdedores a ganadores. Usted es un hombre de mercados y además energético, con gran experiencia. La energía es fundamental, es el pilar de todo el futuro, lo sabe Donald Trump, lo sabe China, quizá quien menos lo sabe es Europa, de nuevo estamos con Europa. ¿Qué modelo energético cree que debería plantearse Europa, o qué 2 o 3 reformas urgentes para tener un futuro energético? Yo creo que la reforma número 1 es la de, vuelvo a repetir, es la de la eliminación de restricciones, porque mira, cuando yo escribí junto con mi amigo Diego un libro que se llamaba La madre de todas las batallas, había un debate. ¿Qué tecnologías vamos a necesitar? Basada en unas expectativas de crecimiento de la demanda, de crecimiento de la industria, del crecimiento del consumo. Es que ya ese debate ha muerto. Es que necesitamos todo y más. Entonces,
esta idiocia que existe a lo largo de la Unión Europea, en la que unos países son pronucleares, otros son antinucleares, en Francia la nuclear es de izquierdas y en España la nuclear es de derechas, tonterías de estas, son, como dice un hijo mío, problemas de primer mundo, problemas de ricos. No, necesitamos todo. Entonces, ¿qué es lo que la tecnología nos ha recordado que vamos a necesitar? La nuclear, el gas natural, vamos a necesitar la solar, vamos a necesitar la eólica y vamos a necesitarlo absolutamente todo. Y ojo con lo que voy a decir ahora mismo, que no le va a gustar a alguno, vamos a necesitar el carbón. Entonces, y esto es no para sustituir a nadie, sino para darse cuenta de que necesitamos backup cada vez mayor. No puede ser que un país como España se haya normalizado que todas las semanas se le corta la energía a la industria en algún momento. Estamos locos, ¿no? Entonces necesitamos mucho más. La Unión Europea, ¿cuál es el problema? El problema de la Unión Europea es lo que yo llamo política energética de PowerPoint, que es que hace diapositivas de PowerPoint, una cosa que yo odio, por otro lado, hace diapositivas de PowerPoint y se olvida de lo que hay debajo, las redes, y se olvida de cómo se hace esas cosas que aparecen, y que no hay solar y no hay eólica sin minar cobre, sin minar litio, sin minar molibdeno, sin minar, etcétera, y que no hay energía abundante, competitiva y segura sin backup. Entonces yo me acuerdo que yo fui a un foro de energías renovables en Shanghái en el que hablaban de carbón y yo decía, ¿qué ver, Están hablando de carbón. ¿Por qué estaban hablando de carbón? Porque decían, lo que nosotros no nos podemos permitir es que si estamos desarrollando una energía maravillosa, la solar, la eólica, que de momento solamente funciona un 22-24% del tiempo, y en el caso de la eólica un 50%, muy bien, es que para el resto del tiempo necesitamos gas natural, necesitamos nuclear, necesitamos carbón, necesitamos de todo. Entonces, incluso si decidimos que no sea carbón, cosa que por otro lado es falsa, porque en Alemania además, para no decir que usan más carbón, le llaman lignito, ¿sabes? Que es carbón. Sí. Entonces, ¿qué es importante? Pues yo creo que es importante volver a tener una política energética que tenga esos principios: seguridad, competitividad y abundancia. Seguridad, competitividad y abundancia. La energía ahora mismo en Europa no es abundante, no es competitiva y además no es segura. Hemos aumentado nuestra dependencia de Rusia y de China. De hecho, hemos pasado de depender de Rusia a depender de Rusia y de China, que esto ya solamente lo puede conseguir un burócrata europeo. Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que se tiene que hacer, porque tenemos todas las opciones. O sea, nosotros no tenemos por qué importar las cantidades de gas natural que estamos importando. Lo estamos importando por una visión ideológica de PowerPoint que dice, nosotros no vamos a desarrollar nuestro gas natural. ¿Qué? ¿Sabes? Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad y la Unión Europea tiene que ser consciente de que en China están disparando de manera, obviamente no metafórica, de manera metafórica, están a todo aquello en donde puedan encontrar materias primas, ¿no? O sea, lo de Groenlandia. ¡Ay, qué ves! ¿Qué hay que ver? Groenlandia. ¡Ah! Todos aquí en Groenlandia cantando canciones de John Lennon. No, oiga, que en Groenlandia solo hay dos opciones. O se desarrollan los recursos naturales por parte de Dinamarca, la OTAN y Estados Unidos, o se los va a llevar China y Rusia. Pero es que esto no es ni un debate. Si es que en el año 2012, nosotros nos conocíamos, de hecho, en el año 2012 yo fui por encima de Groenlandia con el dueño de una empresa rusa privada de gas natural, en la que nos explicaba, mira, y ahí es donde vamos a poner una planta de regasificación, y por aquí se va a hacer esto, y tal y que cual, no sé qué. Todas esas, la ruta de la seda del Ártico no es una novedad. Que Rusia tiene el know-how, el conocimiento, la tecnología y todo para llevar a cabo perforación en aguas árticas y hacer perforación lateral,
y que se puede llevar los recursos naturales desde 3 kilómetros más allá de la frontera. Todo eso lo sabe cualquier persona que esté en el mundo de la energía. Entonces lo que tenemos que ser es conscientes de que tenemos que despertar de una pesadilla de intervencionismo que nos ha llevado a un fracaso energético. El fracaso energético de la Unión Europea no está en los libros porque no se permite, pero es que debería estar en los libros. O sea, no se puede haber hecho peor. Bueno, todo el mundo se equivoca, no pasa nada, ¿eh? Ahora, lo malo no es equivocarse, todos nos equivocamos todos los días, y aprendemos de nuestros errores. Lo malo es cuando te equivocas y doblas la apuesta, sí. Y ahí es donde está la Unión Europea ahora. Sí, ha pervertido su espíritu fundacional, ¿no? De un mercado común a un modelo extractivo y regulatorio común. Eso es, la Unión Europea se creó para defender a la industria, a la agricultura y a la ganadería. Y se ha cargado a la industria, a la agricultura y a la ganadería. Eso no es fácil de conseguir. Sí. Bueno, todo el mundo se equivoca. Yo, como soy muy pro-europeo y por eso soy crítico, y quiero que la Unión Europea exista, no que se desvanezca, y quiero que el euro se mantenga, creo que tenemos la oportunidad de decir desde la sociedad civil y desde las empresas a esas estructuras gubernamentales y regulatorias de la Unión Europea, se acabó. Y yo creo que está pasando, yo creo que está pasando. Los alemanes se van a gastar $500 millones en construir cosas, en hacer cosas con ladrillos, les va a ser un fracaso, como fue el de Francia, como fue el de Japón, y entonces tendrán que decir, se acabó, vamos a aprender de nuestros errores. A pesar de ese contexto que estamos viendo, de los retos que hay, ¿no? Sobre todo en Europa, del lado tecnológico, del lado energético, como estamos comentando, del lado macro también, las bolsas están en máximos, claro. Las bolsas siguen en máximos, el IBEX 35 le tenemos también en esos niveles que no había visto históricamente. ¿Cuál es el riesgo estructural que cree que están obviando los inversores o que están dejando de lado o que simplemente no conocen? No, yo creo que los inversores sí son muy conscientes de los riesgos, por eso, entre otras cosas, las bolsas llegan a máximos. La gente... yo percibo que hay un terror y un posicionamiento en general extremadamente cauteloso entre los inversores ante unas bolsas que suben y dicen, bueno, sí, me lo he perdido, ¿verdad? Pero es que no me lo creo. Pero claro, no te lo crees un año, no te lo crees el segundo, no te lo crees el tercero, etcétera, etcétera. Yo creo que en general la razón por la que las bolsas lo están haciendo también, las razones son dos. Una, mucha mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Estamos viendo expansión de múltiplos por mayor cantidad de dinero. Claro, mucha gente te dice, pues no. ¿Y por qué está el inversor cauteloso? O por lo menos en lo que dicen los índices de miedo y codicia, ¿no? El inversor está por un lado cauteloso y por otro lado está viendo las bolsas, porque la política de los bancos centrales y de los gobiernos es la contraria a la que publican. Es decir, tú escuchas y me dices, hombre, Daniel, no, ¿cómo puedes decir esto? Si acaba de decir Jerome Powell, Dios nos libre, no sé qué, de que está muy cauteloso y de que tal y que cual, lo ha dicho Christine Lagarde, que son muy data dependent, muy... Olvídate de lo que dicen. Esto es como la gente que dice, no, es que yo estoy a dieta, ¿no? Y dice, no lo veo, ¿sabes? Sí. No, la política de los bancos centrales y de los gobiernos es máxima expansiva. Máxima expansiva. Te dicen, hombre, pues si ha bajado el balance del Banco Central, ha bajado el balance del Banco Central y por el otro lado te está metiendo el mecanismo antifragmentación, que es una brutalidad. Te está metiendo mecanismos de liquidez por detrás, como hace la Reserva Federal en el repo inverso, etcétera, etcétera. Es decir, la política, los inversores se ponen fundamentalmente optimistas cuando la política publicada, lo que dicen los bancos centrales y lo que dicen los gobiernos es expansivo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por alguna razón que yo a día de hoy todavía no entiendo, hay como una deificación de los bancos centrales. Es que lo ha dicho el Banco Central Europeo. ¿Y a mí qué me importa? Porque el Banco Central Europeo no es Dios. No solamente no lo es, sino que encima, como se han equivocado,
una y otra y otra y otra y otra vez. Y como además no tengo nada más que ver los datos de que están haciendo lo contrario a lo que están anunciando, a ver, si los bancos centrales y los gobiernos estuviesen realmente preocupados por la inflación, la masa monetaria no estaría creciendo el doble que el Producto Interior Bruto nominal, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que todo eso son los factores que llevan a que las bolsas estén más altas y luego la concentración. Claro, efectivamente, el otro día se me acercó una persona y me dijo, ¿cómo pueden decir que el IBEX está a máximo cuando, no voy a decir el nombre de la compañía, esto no ha subido, ¿no? La concentración, sí. Claro, eso también es un factor esencial de ese proceso por eso hay que tener tanto cuidado con jugar a que los perdedores hagan catch up a los ganadores, en mi opinión, ¿no? Entonces todo eso lo que lleva es a unos inversores que son muy cautelosos. Fíjate si son cautelosos, que hay un montón de gente a la que nosotros le hemos tenido que pedir por favor que pongan lo que tienen en depósitos en un monetario, porque como le tienen miedo a todo, ay, es que van a invadir Groenlandia, ¿cómo que va a ser? ¿Entiendes? Y luego los titulares, claro. Luego, y pasa también, y perdona que me extienda, estamos viviendo, esto lo he vivido yo, como ya soy mayor, tantas veces. Cada vez que hay un presidente republicano en Estados Unidos, todo es el fin del mundo. Sí. Te acordarás, vosotros sois muy jóvenes, pero no os acordaréis con Reagan, ¿no? Con Reagan era, vamos a la Tercera Guerra Mundial, va a hundir América, va a destruir el mundo, va a invadirlo todo y tal. Con George Bush Senior, con George Bush hijo, lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que esa narrativa anti-Estados Unidos, esa narrativa de riesgo total, como si se estuviera yendo el mundo al garete, asusta mucho a los inversores, Y además, como no funciona, también asusta, porque claro, dices, oye, es que van a invadir Irán, vamos a comprar petróleo, y el petróleo, ¡ping!, y el petróleo no hace nada. Y dices, ¿por qué no hace nada el petróleo? ¿Sabes? Si van a invadir Irán, Irán es 1,5 millones de barriles, no llega ni al 1% de la producción del mundo. Todas esas cosas hacen que haya, y yo lo noto, y lo notamos, y me pasa, estás todo el tiempo con un entorno como de tensión en el que piensas que algo tiene que pasar monumental y obviamente no pasa. Entonces no esperes que pase algo monumental. Y si piensas que va a pasar algo monumental, recuerda los dos últimos monumentos que hemos vivido, el del COVID y el del año 2022, ¿no? Míralo y dices, ¿qué es lo que tienes que ver? Lo que tienes que ver no es la probabilidad de que haya una corrección, sino aprovechar esa oportunidad, porque lo que viene después es mucho mayor. Sí, porque esto nos lo pregunta mucho nuestra comunidad de inversores, nuestra Family and Friends. Desde el otro lado, en la crisis financiera había un problema de apalancamiento brutal de la banca y de las constructoras. Eso hoy no existe. Yendo más atrás, en la .com, todas las tecnológicas cotizaban altísimo, casi sin tener ingresos y desde luego no beneficios. Hoy las de inteligencia artificial tienen unos ingresos descomunales, unos beneficios que son tremendos. Es decir, el sector empresarial sí está saneado, el que no tiene el balance saneado es el que está advirtiendo sobre el sector privado, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, la narrativa también es muy poderosa. Cuando tú miras la burbuja.com, dices, es que fíjate la burbuja.com, esto es como la burbuja.com. ¿Tú te has dado cuenta de que tienes a la mayoría de las .com del año 2001 a máximos históricos? La burbuja.com no fue una burbuja de las tecnológicas, fue la destrucción de dos fraudes, que es otra cosa. WorldCom y Enron no eran una cuestión de valoraciones excesivas, bueno, también, ¿no? Sino eran fraudes, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Hoy no estamos hablando de fraudes ni de, como tú bien dices, empresas que no tienen ingresos y que tienes que hacer el salto de fe, el leap of faith, ¿no? De pensar que para justificar el valor de hoy, yo en el futuro, como se decía en aquella época, cuando yo pague $1 por email, entonces esta empresa se va a forrar. ¿Cuándo hemos pagado $1 por email? Nunca. Bien. Bueno, pues eso es una cosa. 2008. El 2008 no fue Lehman. Si fuese Lehman, el 2008 fue un problema de
un catalizador que inmediatamente elimina completamente la visión de que el activo de menor riesgo es el de menor riesgo. O sea, ¿qué catalizador es? Las hipotecas subprime, ¿por qué saltan? Saltan porque, son impagables, pero lo más importante, porque estaban garantizadas por el Estado. Y cuando algo que está garantizado por el Estado, Freddie Mac y Fannie Mae son estatales, está garantizado por el Estado, peta, dices, espérate, que no me voy a creer la deuda de Grecia, no me voy a creer la deuda de Francia, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Lo has dicho tú maravillosamente. Las empresas han mejorado su balance de manera espectacular. Incluso esas empresas peso muerto que no han hecho nada en bolsa, lo que han hecho, sus bonos lo han hecho maravillosamente porque están trabajando sobre su balance. Las familias igual. Y donde está el exceso es en la deuda, es en la deuda estatal. ¿Qué es lo que pasa cuando salta, y está saltando, y cuando explota la burbuja de deuda estatal? Que no explota igual que una burbuja inmobiliaria o que una burbuja de un activo de riesgo, sino que explota con lo que estamos viviendo. Estancamiento, inflación persistente y empobrecimiento de la clase media, porque como la deuda estatal es dinero y es creación de dinero artificial, entonces eso, que es un default implícito, es lo que estamos viviendo. Entonces, es normal que explotando la burbuja de deuda estatal, lo que se dispare sea la bolsa, ¿no? Pues por mi parte lo vamos a dejar así aquí, salvo que tengas alguna consulta. Sí, que me lío yo, ¿no? Perdonad. No, por nada, un placer, y además creo que hemos terminado con un mensaje contundente que estamos viviendo todos como sociedad. Daniel Lacalle, un placer tenerla aquí. El gusto ha sido el mío, que me lo he pasado estupendamente. Muchas gracias.